Muy buenos días. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ustedes saben, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia de Dios por la voluntad del Padre, y aprovecho también para hoy enviarles la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial. El tema de la enseñanza de hoy yo la denominé Aprende a confiar en Dios. Es muy importante destacar y reconocer que la confianza no surge de manera mágica ni instantánea. Nosotros, los seres humanos, confiamos en la medida que conocemos y hasta inclusive comprobemos las conductas y reacciones de las personas. ¿Están de acuerdo conmigo? Sin duda que sí. Cuando comienzas a confiar en tu amiga o tu amigo, en tu compañero de trabajo, en tu pareja e inclusive en tu hijo, cuando luego de un tiempo de conocerlo y de comprobar sus conductas, llegas a la conclusión de que esa persona es digna de tu confianza. Con Dios pasa exactamente lo mismo. En la medida que más conocemos de Dios y más comprobamos de sus acciones, más y más confiamos. Esta es una de las principales razones por las cuales las personas no confían en Dios, porque no lo conocen y jamás comprobaron si las cosas que Dios dice y promete en su palabra son ciertas y seguras. La confianza en Dios es un tema fundamental en la vida del creyente. A través de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, encontramos innumerables exhortaciones y promesas que nos animan a confiar en Dios. Hoy exploraremos lo que significa confiar en Dios, los beneficios que esto trae a nuestras vidas y cómo podemos llegar a cultivar una confianza inquebrantable en Él. Vamos a ello inmediatamente. ¿Qué significa confiar en Dios? Confiar en Dios implica depositar nuestra fe y esperanza en Él, creyendo que Él tiene el control y que su voluntad es perfecta y buena para nuestras vidas. No se trata solo de creer en su existencia, sino de depender de su guía, su protección y su provisión en todas las circunstancias. Vamos a pasar algún tiempo en la palabra de Dios viendo algunos versículos de la palabra que nos motivan a confiar en Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Proverbios, un registro ya muy conocido. En el capítulo 3 leemos los versículos 5 y 6. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos enseña a confiar plenamente en Dios y no en nuestra propia sabiduría. Dios promete guiar nuestros pasos si los reconocemos en todas nuestras decisiones. Por favor, acompáñenme al libro de Salmos. En el capítulo 37 leemos el versículo 5, dice: Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Al entregar nuestras preocupaciones y planes a Dios, podemos estar seguros de que Él intervendrá en nuestras vidas. Isaías, por favor, capítulo 26, leemos el versículo 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 4. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La confianza en Dios trae paz y estabilidad a nuestras vidas, incluso en medio de la adversidad. Acompáñenme por favor al libro de Jeremías. En el capítulo 17 leemos los versículos 7 y 8.
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Qué maravilla promesa! La persona que confía en Dios será bendecida y sostenida independientemente de las circunstancias externas. Y yo les puedo asegurar, mis compañeros, mis hermanos, que es así. Dios trabaja con esa exactitud y esa precisión. Salmos, por favor, capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dios es nuestro refugio en tiempos de problemas y podemos confiar completamente en su protección y ayuda. Filipenses, por favor, capítulo 4, y comenzando a leer el versículo 6. Por nada estéis afanosos. La palabra afanosos significa ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La confianza en Dios se refleja en una vida de oración y agradecimiento, y esto trae una paz inexplicable. Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos confiar en que Dios obra todas las cosas para nuestro bien, de acuerdo con su propósito perfecto. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Por lo tanto, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es perfecto. Solamente tenemos que confiar y dejarnos llevar por su amor, por su bondad. Vamos a ver algunos ejemplos de personas como nosotros, de carne y hueso, que aprendieron a confiar en Dios. Y fíjense los resultados de haber confiado en Dios. El primer ejemplo que tengo para compartirle es sobre el patriarca Abraham. Por favor, acompáñenme a Génesis. En el capítulo 22 leemos el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, siempre mi exhortación: lean por favor todo el contexto. Yo no puedo compartir todo. Es maravilloso este contexto. Ver el corazón de Abraham, hasta qué punto él confiaba, pero confiaba ciegamente en Dios. Dios premió el corazón de Abraham proveyéndole de un carnero para el holocausto y encima lo bendijo abundantemente. Dios no puede darte menos de lo que tú le das. Si tú le das 100, Él te va a dar 10,000. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando por dar un número, por dar una exageración. Yo a Dios le di 0 y he recibido millones. Fíjense, por favor, Génesis, capítulo 22, y comenzando a leer el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Uno de los nombres de Dios es Dios proveerá. Otro ejemplo de una persona con nuestras limitaciones, con nuestras miserias humanas, el rey David mostró una confianza inquebrantable en Dios al enfrentarse a Goliat,
creyó que Dios le daría la victoria y así fue. Conocen la famosa historia de David y Goliat. Se las voy a relatar brevemente. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Si no me falla la memoria, yo una vez supe hacer los cálculos y tengo entendido que ese hombre medía más de 3 metros. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Bueno, Goliat, este filisteo, la confianza de él era en su fuerza, en su altura, en su entrenamiento como guerrero. Él confiaba en sí mismo. Nosotros leímos hace poquito, ¿no es cierto?, en Proverbios, que nuestra confianza tiene que estar en Dios, no en nuestra propia sabiduría y no en nuestras propias fuerzas, sino en Dios. Porque Dios hace fuerte al débil. Dios fortalece al débil. Lo hace más que poderoso. Bueno, ¿qué pasó? Fíjense, 1 Samuel 17, versículos 10 y 11. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, que era el rey, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Por qué? Porque miraron con los ojos físicos, no miraron con los ojos de Dios. Otra prueba de que el miedo te paraliza, mientras que la confianza en Dios te da valor y coraje. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Bueno, todos conocemos la historia, ¿no? David confió en Dios y lo libró de este filisteo. Y este filisteo, que se sentía tan seguro por su fuerza, por su entrenamiento, por sus armas y por su altura, creía que podía vencer a un muchachito de 14 años. Pero ¿qué pasa? Que ese muchachito puso toda su confianza en Dios. Y él dice: así como Dios me libró del oso y de las garras del león, así me librará de este filisteo. Qué maravillosa historia. Léanla, por favor. Léanla, porque sin duda que nos alienta a confiar en Dios. Voy a citar a Daniel también. ¿Se acuerdan? Daniel confió en Dios cuando fue lanzado al foso de los leones. Su fidelidad en la oración hizo que Dios cierre la boca de los leones y lo protegió. Es maravillosa la historia, se la comparto brevemente. Daniel capítulo 6, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fíjense, ¿no? El rey no quería que Daniel muriera. Y él dice: bueno, el rey, el Dios a quien tú rindes y confía, que él te libre. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Bueno, si ustedes siguen leyendo el contexto, van a enterarse qué fue lo que le pasó a los que lo acusaban a Daniel. Cómo Dios premia a los que confían en él y cómo Dios
no puede evitar el castigo por haber seguido un mal consejo. Veamos así rápidamente cuáles son los beneficios de aprender a confiar en Dios. El primer beneficio que me viene a la mente es seguridad y protección. Fíjense, por favor, Salmos capítulo 91 y comenzando a leer en el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Seguridad y protección de parte de Dios a todos nosotros que confiamos en Él o que estamos aprendiendo a confiar cada día más y más en Él. Segundo beneficio, guía y dirección. Por favor, acompáñenme al Salmos 32, en el versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Guía y dirección. Otro tema también importantísimo, paz interior. Isaías, capítulo 26, versículo 3, ya lo leímos. Tú guardarás, Dios, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otro punto, fuerza y fortaleza. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová, confían, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren las promesas de Dios. Otro punto, el 5, provisión. Filipenses, por favor, 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y un tema muy importante para ir terminando esta pequeña enseñanza que nos enseña a confiar en Dios. ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios? De una manera muy simple, conociendo a Dios a través de su palabra. La fe y la confianza crecen al escuchar, estudiar y meditar en esa palabra de Dios. Fíjense, Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Bueno, la respuesta es muy simple. Acude a la palabra de Dios. Otro punto importante, oración constante. La comunicación con Dios fortalece nuestra relación con Él y nuestra confianza en su voluntad. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ¿qué dice la palabra? Orad sin cesar. ¿Qué te está faltando? ¿Qué estás necesitando de parte de Dios? Acá está la llave. Ora, ora y ora. Luego cree. También se acuerdan que lo compartí el domingo pasado. Piensa en eso que tú estás necesitando. Otra de las cosas que nos ayudan a, ¿cómo se llama? A que aprendamos cada día más a confiar en Dios. Recordar sus provisiones pasadas. Al reflexionar sobre cómo Dios ha sido fiel en el pasado, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha liberado de un montón de situaciones, nuestra confianza en su fidelidad futura se fortalece. Es lógico. Es lo que yo les decía. ¿Cómo aprendiste a confiar en tu pareja, en tu amigo, en tu compañero de trabajo? Porque él te ha demostrado a lo largo de un cierto tiempo que es una persona digna de confianza. Y Dios quiere que lo probemos. Dios quiere que lo probemos, que Él no nos va a desamparar, dice la palabra. Fíjense, por favor, Salmos, capítulo 77, y comenzando a leer el versículo 11, dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Es maravilloso, ¿no? Lo que estoy haciendo yo, hablar de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Para qué? Para que ustedes vean de que si Dios me respondió a mí, les va a responder a ustedes. Porque Dios no hace acepción de personas, solamente hace acepción de condiciones. Punto 4, dice, rodearse de una
comunidad de fe, o sea, rodearse de gente que esté en la misma frecuencia. Estar en comunión con otros creyentes nos anima y nos recuerda las promesas de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes hoy al escuchar mis enseñanzas, al participar activamente de nuestras reuniones, o al escuchar los videos, o inclusive ¿cómo se llama? Los shorts bíblicos? Eso es estar en comunión con otros creyentes. Hebreo, por favor, capítulo 10, comenzando a leer el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Se dan cuenta? En la medida que yo, que soy una brasa, me junto con otra brasa, y con otra brasa, y con otra brasa, ese fuego cada vez más grande en mi corazón, y yo le transmito ese fuego a ustedes también, y es una retroalimentación. Por último, chicos, dando testimonio de la obra de Dios en nuestra vida, debemos comprender que muchas personas se van a convertir al Señor y van a empezar a confiar en el Señor al ver el amor nuestro, y otras en cambio van a necesitar pruebas del poder de Dios. En el caso mío en particular, una de las cosas que a mí más me impactó fue un comentario de otra persona, una duda que yo tenía y que nadie me la había sabido responder, y esta persona, que no conocía lo que estaba en mi corazón, me la respondió. Pero no fue ella, sino fue Dios. Dios usó otra persona para contestarme mi oración, porque yo necesitaba entender ciertas cosas, y Dios me respondió por medio de otra persona. Y eso motivó que yo confíe en Él y que yo crea cada vez más en la palabra de Dios. Entonces es muy importante que por lo menos una vez a la semana, chicos, y esto es una exhortación que yo les pido que hagan, compartan lo que Dios ha hecho en esta semana. Pero no solamente me la compartan a mí, compártanla en el canal de YouTube, compártanla en la página web, compártanla en la página de Facebook, compártanla en el grupo que tenemos en WhatsApp. Compartan qué hizo Dios en tu vida esta semana. Mira lo que te pido: un testimonio, un pequeño audio, un pequeño texto. Tenía una necesidad y Dios me suplió. Miren, les voy a contar ahora, aprovecho este momento para dar testimonio. Mientras yo estoy haciendo esto, que estoy poniendo a Dios primero, ¿saben lo que estaba haciendo Dios por el otro lado? Dios me estaba creando un nuevo cliente para mí, y esa persona que no me conoce, pero confió en mí, me estaba depositando dinero en la cuenta del banco para que yo le haga la campaña publicitaria en la ciudad de Córdoba. Esa persona ni siquiera me conoce personalmente, creyó en mí, vio el trabajo que yo hago y confió, y me depositó 30,000 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es Dios trabajando en el corazón de las personas para bendecirme a mí o bendecirlos a ustedes y suplir sus necesidades, así como Dios suple las mías. Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese tiene que ser nuestro corazón, de no poder dejar de decir lo que hemos visto y oído en nuestra vida, así como yo se las transmito a ustedes con esa fuerza, con esa pasión, para contagiarlos y que ustedes contagien a otros. Porque así funciona esta familia de Dios que es el cristianismo. Chicos, para terminar, hago una pequeña conclusión. Confiar en Dios es esencial para una vida cristiana plena y victoriosa. A través de las Escrituras vemos cómo la confianza en Dios nos brinda seguridad, paz y provisión y dirección. Que hoy podamos decidir confiar en Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que Él es fiel y que Él va a cumplir cada una de sus promesas. Al hacerlo, experimentaremos las innumerables bendiciones que provienen de una vida de fe y confianza en nuestro Creador. Simplemente para cerrar esta enseñanza quiero orar
y decir: Padre, gracias por tu fidelidad y por tus promesas. Te exhortamos y te pedimos que nos ayude a creer y confiar cada día más en ti, en todo momento, sabiendo y reconociendo que tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro proveedor. Que nuestra capacidad mental de creer tu palabra correctamente dividida aumente más y más para guiarnos en tus caminos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.